Buenos días. Estamos en el primer panel de la mañana de este Summit de Real Estate y estamos con invitados de lujo para analizar un poco lo que está sucediendo en el mercado. Un mercado que en 2019 ya venía muy golpeado, tras esa crisis luego vino la pandemia y ahora necesitamos saber dónde estamos parados. Hoy están con nosotros Matías Tombolini, que es vicepresidente del Banco Nación, Iván Sech, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Damián Tabacman, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos, y Santiago Taracido, CEO de Criba. Y voy a empezar por Damián, que Damián es muy bueno para hacer un pantallazo general de lo que está sucediendo hoy en el mercado de real estate. Bueno, gracias por la convocatoria y gracias también por tus elogios. Me siento honrado por eso. Mirá, el momento definitivamente es complicado. Arrastramos efectivamente un proceso largo de todo tipo de complicaciones y los ratios de gente empleada en el sector, de nivel de actividad, definitivamente vienen golpeados, ¿verdad? Después de bastante tiempo de problema tras problema y también de diversos síntomas de fuerte inestabilidad de todo tipo, ¿verdad? De hecho, hay segmentos que no terminan de reaccionar, por ejemplo, la compraventa de los usados, que hasta ahora ha mostrado como mucha resistencia a bajar de precio, a consecuencia de lo cual ajustó definitivamente por volumen y la cantidad de transacciones sigue siendo muy baja, a pesar de que las últimas semanas tiene algún repunte, pero en esencia sigue siendo muy baja. No obstante esto, la verdad que hay señales que nos permiten pensar o augurar incluso un futuro más auspicioso, y principalmente viene por el lado de 2 o 3 elementos que no podemos dejar de mencionar y que son como muy determinantes de lo que debería ocurrirnos seguramente a partir del año que viene. El primero tiene que ver con el fuertísimo abaratamiento del costo de construcción. Está en dólares, ¿verdad? Estamos en el recontrapiso histórico en esta materia. Difícil saber cuándo fue el momento anterior el que logramos semejante nivel de abaratamiento, y esto es un incentivo, ¿verdad? Un incentivo a invertir. No hay ninguna duda que es mejor invertir cuando es barato que cuando es caro, esto lo sabe cualquier inversor, y en ladrillos más aún, ¿verdad? Así que esto está empezando a, por decirlo de alguna forma, taladrarle el cerebro a los inversores para que se tienten a cambiar lo que tienen amarrocado y convertirlo eventualmente en ladrillos en un momento en el que esto se presenta como una verdadera oportunidad, diría yo, histórica, ¿verdad? Porque incluso en 2002, todos aquellos que invirtieron en 2002, en el 2004 la habían duplicado, en el 2006 la habían triplicado, ¿verdad? O cuadruplicado, vayan a saber cuánto, o sea, de verdad fue una época muy rentable. Ahora estamos más baratos todavía que en aquella época y este tren no pasa tantas veces, así que es bueno mirarlo con mucha atención. El segundo elemento es el gobierno, ¿verdad? Que además le pone muchísimo foco y expectativas también, igual que nosotros, gracias a Dios, a nuestro sector, en la idea que sea el motor de la reactivación. Y bueno, hay proyectos de ley en los que hemos estado trabajando con las demás cámaras, todos unidos de la mano, ¿verdad? Ahí Iván hizo una tarea gigante, la UOCRA también, la AEB también, para lograr estos proyectos de ley que están en el Congreso, tanto para la reactivación del crédito hipotecario, que es fundamental, como para un posible blanqueo, ojalá salga, ¿verdad? Que está estrictamente orientado a nuestro sector, a invertir en pozos, ¿verdad? En construcción. En fin, me parece que están dadas las condiciones para que tengamos un año próximo muy bueno. Hace falta también que la economía vaya reordenándose y que estemos un poco más tranquilos y que la gente se anime a invertir, pero estoy seguro que todos aquellos que se animen a invertir, cuando después recuerden este momento horrible de pandemia y de crisis económica, de acá a algunos años van a sentirse se van a felicitar ellos mismos, ¿verdad? Porque es un momento para aprovechar. Sí, seguro. Iván, se está dando un momento muy paradójico donde, como decía Damián, los costos de la construcción en dólares están muy bajos. Hay una gran demanda de insumos para la construcción, pero no se termina como de ver esa reactivación en el sector. ¿Qué proyección podés hacer para el corto plazo, hablando de una posible salida de la pandemia y con los beneficios que podría tener el sector de parte del gobierno? Mirá, creo que el tema de los insumos lo podemos separar de lo que es la industria, ¿no? Hemos tenido algunos indicadores positivos con respecto a la venta de insumos interanuales, ¿no? Y tienen que ver más que nada con una atomización de ese consumo, con personas que han destinado su dinero
que antes invertían quizás en entretenimiento, y tenemos números con respecto a eso, ¿no? Antes, digamos, en lo que era normalmente, imaginemos 400.000 millones de pesos de los argentinos mensualmente invertidos en entretenimiento. Bueno, eso durante la pandemia fue a otro lado, no a entretenimiento básicamente. Y la realidad es que mucho fue a parar justamente ese consumo, de la mano también de los IFES, te lo dicen los corraloneros, Sí. cómo se ha atomizado. Hay algunos fabricantes, como Sinteplast, por ejemplo, que han tenido que empezar a fabricar muchos más, digamos, productos de 1 litro que en toda su historia, ¿no? Han tenido que cambiar su matriz de producción. Es en función de eso. Entonces se ha dado un increíble consumo de materiales, por ejemplo, el ladrillo hueco, sobre todo, en donde ha producido incluso un desabastecimiento, ¿no? Pero todo eso, repito, de la mano digamos, de la autoconstrucción, del trabajo informal, no de la industria. Y ahora cuando nosotros como industria estamos empezando a calentar motores, bueno, nos encontramos con un desabastecimiento terrible, de la mano encima, digamos, de conflictos laborales, de los areneros con sus embarcados, en fin, una serie de cosas muy conflictivas que se han empezado a solucionar, pero el diagnóstico es complejo, es muy heterogéneo, depende de la zona, digamos, no hay una homogeneidad. Nosotros imaginamos que eso va a ir disminuyendo en cuanto a ese consumo que no se refleja en los números de la industria, que como bien decía Damián, para nosotros uno de los grandes números es el empleo, ¿no? Nosotros en la pandemia hemos perdido 74.000 empleos, previo a todo eso hemos perdido otros 100.000 más en 1 año y medio, con lo cual realmente recién ahora en septiembre tuvimos algún número positivo de una recuperación de 8.000 empleos y esperamos que esa tendencia siga, sobre todo por poder haber vuelto a las obras y más allá de las complicaciones de transporte en lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires y en todo el área del AMBA, ¿no? Y obviamente Capital Federal. Entendemos que esa situación, más todo lo que recién Damián enumeró, y no lo voy a repetir, hace que tengamos un promisorio futuro si logramos resolver ciertos cuellos de botellas, sobre todo en el abastecimiento de materiales. Santiago, ¿y cómo ves vos esto, no? Porque obviamente Iván hace referencia a un consumo casi doméstico de lo que tiene que ver con insumos y ahora hay un posible avisoramiento de reactivación. ¿Cómo ves vos tanto lo que es obra pública como grandes desarrollos? A ver, sí, claramente coincido con un poco el diagnóstico y los conceptos que se dijeron. Veo claramente un momento de oportunidad con un costo de construcción realmente muy, muy favorable. Para ponerlo en términos de números, yendo 2 años para atrás, el indicador de la Cámara de Construcción marca un incremento de alrededor del 50% cada año, mientras que el dólar... Me parece que se nos fue. Se cortó. Se nos cortó. Qué lástima. Se nos cortó. Bueno, ahora vamos a volver a él, entonces voy a pasar a Matías. Ahí está de nuevo. ¿Está entrando? Ahí estás, Santiago. Sí. Santiago, ¿nos escuchás? A ver si ahí se Ahí sí. retomó la conexión. ¿Sí? Sí. Sí. Ok. No, bueno, les decía, para pasar en términos de números, lo que decían antes respecto a las ventajas del costo de hoy, el indicador de la Cámara de Construcción, que mide la variación del costo, varió en los últimos 2 años alrededor del 50% por año y el dólar pasó de 40 al número que les parezca considerar, depende del tipo de dólar que quieran tomar, pero casi se multiplicó por 4. Esto da una gran ventaja. Como decía Damián, creo que la relación entre lo que es el precio y el costo hoy, teniendo en cuenta costo de construcción, más terreno, que también entiendo que es un concepto que se ha abaratado, es la relación más favorable de los últimos 10 años, sin duda. Claramente hay un tema con la mano de obra, coincido que ahí se ha generado actividad, pero en forma informal, en lo que es mano de obra registrada, nuestros 430.000 puestos de trabajo que se habían llegado en algún momento, hoy están reducidos a 270.000.
con lo cual creo que hay que poner mucho foco y mucho incentivo en retomar y en generar mano de obra. Claramente veo muchas ganas de hacer, tanto proyectos públicos como privados, pero hay limitación de presupuesto. Creo de todas maneras que es un buen momento y una muy buena oportunidad para desarrollar proyectos. Creo que hay que buscar la forma en mirar a largo plazo. Nuestra actividad es claramente a largo plazo, con lo cual, y trasciende los gobiernos, con lo cual cualquier medida de incentivo que se esté generando en este momento va a ayudar no solamente ahora a la emergencia, sino también al mediano y largo plazo. En eso hemos estado trabajando mucho estos meses. Creo que hay también un momento muy bisagra en cuanto a la tecnología, esto lo digo siempre, creo que hay que aprovecharlo y no me gustaría que por cerrarnos demasiado nos quedemos afuera de lo que está pasando en el mundo respecto a la tecnología, en donde claramente los grandes cambios están viniendo por ahí, a través de la tecnología en drones, en blockchain, en BIM, en todo lo que tiene que ver con Internet de las cosas, Smart Things, las casas inteligentes, energía solar, panelería, digamos, creo que hay todo un movimiento muy fuerte que claramente tiene que mejorar la productividad y el impacto en el sector, y bueno, y tenemos que sí o sí no perder esa ola. Veo que es un momento muy bisagra en el mundo respecto a eso. Respecto al momento, y fueron meses realmente muy, muy complicados para empresas como la nuestra, con un parate de actividad muy difícil, y ahora, bueno, estamos retomando actividad, ya estamos con todas las obras operativas, y yo creo que va a venir una buena recuperación, sobre todo en los proyectos de vivienda, sobre todo en los proyectos suburbanos. Bueno, hay varios focos en donde creo que hay grandes oportunidades, y sin duda hay que aprovecharlas porque cuando uno ve las variables no se repiten estos números de hace muchísimos años y creo que hay grandes oportunidades. Matías, 2018 sin dudas, cuando fue el lanzamiento de los créditos UVAS, había dado un gran empuje a lo que tiene que ver con el mercado. Lamentablemente después todo eso se derrumbó. ¿Cómo se hace para impulsar nuevamente el crédito? Digo, porque el argentino ya se quemó con leche y no va a querer hacerlo de nuevo, ¿no? ¿Cómo se hace para impulsar el crédito, impulsar el sector y, sobre todo, impulsar el desarrollo en la clase media, ¿no? Para la clase media, que es el segmento que más déficit habitacional tiene. Buenas tardes para todos y para todas. En realidad, el 2018 no fue más bien 2016. Tenés razón. 2017, nosotros como banco, que de hecho el Banco Nación tiene aproximadamente el 50% de la cartera de créditos hipotecarios que se otorgaron en ese proceso, que diseñado como estaba convirtió sueños en pesadillas. Allí vale decir que lo que no puede haber, a mí me parece, que lo que no se puede es tomarle el pelo a los demás. Es imposible que vos tengas profundidad de un mercado de crédito hipotecario con 35 o 40 puntos de inflación. No existe. Así de simple. Podemos diseñar herramientas ad hoc, como el proyecto que Martín está impulsando en el Congreso, que ajuste, que si hacemos un fideicomiso, que el diferencial, que si es CBS, que si es UVA. Pero la realidad es que hasta que nosotros como sociedad no logremos bajar la tasa de inflación, que es un problema endémico en la Argentina en los últimos 20 años, te diría, cualquier crédito hipotecario lanzado de manera como se lanzó en el 16 o en el 17, termina en un desastre como el que tenemos hoy, en donde obviamente el Estado está tratando de encontrar un mecanismo de convergencia para que el tomador de crédito UVA no termine, para que esto no termine en una tragedia, pero cuando vos decidís congelar una cuota UVA, finalmente el diferencial de tasa no lo paga un banco, que no es otra cosa que un intermediario financiero. Es decir, cuando yo te presto a vos plata para un crédito hipotecario, no es otra cosa que el depósito de Santi, que antes lo puso en un plazo fijo, finalmente. De modo que si yo te quiero bajar la tasa,
a Santi le tengo que pagar menos o alguien tiene que poner la diferencia. O deterioro el patrimonio del banco. Hoy la diferencial del congelamiento de cuotas lo paga el Estado Nacional. Pero y si paga un subsidio para congelar una cuota, ¿por qué no financiar al que alquila? Y si financiamos al que alquila, ¿por qué no financiamos al que compra pan o tira asado? Finalmente, la UVA como variación, como ajuste de la cuota, no es otra cosa que la expresión de la inflación. Y en Argentina, hasta el año pasado y este año, en contexto de la pandemia, has tenido salarios que fueron más despacito que los precios. Y por lo tanto, lo mismo que salarios que fueron más despacio que la UVA, y la cuota hipotecaria como proporción respecto del salario se hizo más pesada, más complicada. Hubo problemas severos en el diseño, sobre todo antes de las elecciones del 2017, donde se aceptaron, y en este banco pasó, muchos codeudores, y esto generó para mí el principal problema, en donde vos venías con tu tío que de pronto tenía un local de venta de artículos para el hogar, y vos decías, bueno, yo voy a tomar la deuda, vos eras una asalariada de 25.000 pesos y tu tío, un comerciante que ganaba 150.000, lo ponía como codeudor y pasaba el tío como codeudor, y entonces te daban un préstamo que no estaba de acuerdo a tus ingresos, sino a los de tu tío. Pero en realidad que vos te mudabas a ese departamento. Y hoy tenés ese tipo de problemas que generan presiones respecto de un sistema que claramente no funcionó. En términos del crédito hipotecario por delante, perdón, me querías decir algo, sí. Sí, cómo miramos para adelante, digo, ¿no? Cómo construimos a partir de este fracaso. Sí, yo por eso, a ver, lo menciono porque estando en el Banco Nación y sabiendo que hay un montón de gente muy preocupada por el sistema de las uvas, el para adelante también supone encontrar una solución para quien hoy debe uvas, ¿verdad? Y tiene un crédito hipotecario. Yo lo creo que hay que aprender de la experiencia. Me parece que tanto, digamos, Tabacman como Iván, como Santi, todos hablaron de la oportunidad y lo importante, la señal de precio que da hoy el costo de la construcción. Necesitamos que el mercado afloje los precios de venta. Yo creo que todavía los inmuebles tienen para bajar en usado y en nuevo algo que exprese mejor lo que se llama la relación de salario por metro cuadrado. En la Argentina tenés que laburar demasiados meses para comprarte un metro cuadrado. Y ese precio, no es algo que un funcionario determina, es un precio de mercado. Y lo que decía, no sé si era Seba cuando empezamos, es, bueno, ¿cómo ajustó el mercado? Ajustó por cantidad, no ajustó por precio. Hasta que no tengas una señal de precio del mercado que permita que los sectores medios encuentren cómo pasó, y un poco lo decía Iván, entre 2002 y 2003 y 2011, de hecho, si vos mirás, el metro cuadrado pasó de $759 en el piso de la crisis a 2.200. Y no creció con mucho crédito hipotecario. Creció con inversores que veían buena oportunidad para comprar o para construir porque encontraban un mercado que le daba señal de precio. Yo, y les pregunto por ahí a ustedes que saben más que yo en ese sentido, ¿ustedes consideran que el precio de venta del metro cuadrado está en un punto que permite que los compradores aparezcan, o seguimos todavía en un mercado que ajustó por cantidad porque, bueno, el vendedor todavía cree que los inmuebles valen lo que cree que vale y no lo que el mercado está dispuesto a pagar por ellos? En esta le paso la posta a Tombolini moderando, ¿eh? Así que él abrió el juego. ¿Puedo, Lorena? Sí, por favor. Matías, nada más quiero hacer algunas observaciones a lo que vos dijiste, ¿no? Primero que estamos de acuerdo en que la UVA es una unidad de cuenta muy necesaria en un país como la Argentina con la inflación que tenemos, ¿no? Primero para empezar a despejar. Nosotros incluso advertimos que la UVA no era la herramienta, digamos, que la variación de la UVA en ser para el tomador del crédito iba a ser un eventual problema, lo cual sucedió. Nosotros propusimos ahora, y es el proyecto de ley que está en el Congreso, que el tomador del crédito lo pueda hacer en CBS
Y este fondo fiduciario, vos decís, bueno, si no tenemos una macro ordenada, digamos, no hay profundidad de crédito hipotecario que pueda realizarse como Dios manda, ¿no? Básicamente es lo que entendí. Y es correcto, pero lo que pasa es que lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Entonces, lamentablemente, y con la historia de la Argentina, tenemos que intentar otras cosas, y no vamos a dejar a toda la gente que no puede acceder a un crédito, porque como no tenemos una macro ordenada, no le vamos a ofrecer un crédito hipotecario. Creo que esa es digamos, nuestro objetivo, ¿no? Tratar de brindar una solución por más problemática que pueda ser. Y vuelvo un poquito a lo de la UVA, para no terminar de, digamos, más allá de todo lo que vos decís que es cierto, la realidad es que los créditos que no se están pagando de UVA son muy pocos. Digamos, es una... Digo porque si no se agranda un problema de una manera que parece que ninguno paga la cuota. Pero vamos a decir, Iván, que la mora sobre créditos hipotecarios es baja. La mora sistémica de la Argentina es baja. Argentina es un país que toma poca deuda. Los argentinos, Lore, te cuento, el crédito sobre producto es 20 puntos, en Brasil es 63 y en Chile 125. No pedimos prestado a los argentinos. De hecho, es probable que el problema sea la demanda de crédito hipotecario. Vale decir bien... Perdóname, Matías. Sí. Digo, vamos al crédito hipotecario más allá de los créditos en general. En Brasil tenés una profundidad de un 20, en Chile, de un 23% del PBI en créditos hipotecarios, y en países de la región un 10 o más o menos, a diferencia de nuestro que no llega a un 1% del PBI. Pero si yo quiero ir hoy a tomar un crédito hipotecario, digamos, no lo encuentro, digamos, no hay, digamos, las entidades financieras no tienen como objetivo ofrecer créditos hipotecarios, Matías, a excepción del Banco Nación, digamos, o de una... El banco tampoco te ofrece, porque los bancos no son organizaciones civiles sin fines de lucro, digamos. Por eso tenemos que dar herramientas. Bueno, y ahí lo que yo creo, humildemente, es que vos podés intentar diseñar herramientas en términos del mercado de créditos hipotecarios. Recuerdo que entre 2003 y 2011 el mercado creció muchísimo y no había crédito hipotecario. No había. Pero creció mucho la oferta y creció mucho el atesoramiento. No creció el acceso de la gente a la vivienda. De hecho, tenemos cada vez mayor déficit, ¿no? Estamos hablando, aparte, todo el tiempo de desarrollos que son desarrollos a grandes escalas, desarrollos premium, pero digo, todo lo que es el segmento medio sigue estando desatendido. Y si estamos esperando que la macro se ordene para realmente poder acceder a eso, me parece que van a seguir pasando las décadas. Bueno, lo que pasa es que a mí, yo hablo como alguien que tiene una función pública. A mí la verdad es que me parece que lo interesante es, de vuelta, entender que en un contexto de alta volatilidad vos podés tener planes de vivienda, pero crear que tiene como otros sectores, en eso estamos seguramente de acuerdo, pero encontrar un mercado sostenible de crédito hipotecario supone tomador del crédito y alguien que la deposita a mediano plazo. En este contexto de volatilidad, de tasa, digamos, podemos decir, busquemos la herramienta. Yo les invito a que me cuenten en qué país con 35 puntos de inflación hay profundidad de un mercado hipotecario. No existe. Entonces, si quieren... Pero vos conocés que Chile, cuando inventó la UEF... Escúchame, en el 67 empezó la UBA y arrancó en el 94 a funcionar. Fíjate cuándo empezó. Justamente. Bueno, pero la UEF decís vos, pero fíjate, digamos, también hoy tenés... Por supuesto que no son las mismas condiciones y que también somos dos países muy distintos en todo sentido, ¿no? Hoy tenemos ratios de pobreza muy distintos, qué sé yo, es tan diferente la situación, pero te repito, creo que igual nosotros tenemos que intentar brindar herramientas, ¿no? Porque si no... Por supuesto, de hecho el Banco Nación hoy tiene herramientas, UVA más 8%, el problema es que es muy difícil calificar dada la relación cuota de ingreso. De hecho, hasta accedes a tipo de cambio oficial. Bueno, pero para hacerlo... Matías, nosotros, digamos, claramente, como decía Iván hace un rato, siempre nuestra propuesta fue que
primero coincidimos que para que haya crédito hipotecario tiene que haber más estabilidad, y es lo que decimos siempre, necesitamos reglas de juego claras en el largo plazo, y no parches con tasas subsidiadas para sortear unos años y ayudar a alguna pequeña cantidad de gente. Hay un déficit de vivienda en la Argentina de 3 millones de hogares. Entonces, en definitiva, claramente necesitamos otra estabilidad y largo plazo. El tema del crédito hipotecario está probado y validado en todo el mundo. Es inconcebible que en Argentina puedas comprar una televisión o un electrodoméstico en 24 cuotas y un departamento lo tengas que pagar en efectivo. Digamos, la verdad que hay que ir justamente a que se pueda desarrollar el crédito hipotecario, que se pueda construir para la clase media, y la única manera de que eso pase es que el sector privado desarrolle proyectos para la clase media y clase media baja. No hay otra alternativa. Entonces, también hay una distorsión cuando uno dice, bueno, ¿por qué andan o no andan los créditos UBA? También es inconcebible que haya una gran distorsión entre el SER y el CBS, porque quiere decir que la gente está cada día más pobre respecto a la inflación. Entonces ya es un problema mucho más estructural que se debería atender y no refleja solamente el tema de los créditos hipotecarios, sino algo mucho más grave. Entonces, ahí me parece que pretender ir con créditos con tasa subsidiada por largo plazo es insostenible. Y de hecho, el que compró su departamento con un crédito UBA y ve cuánto vale hoy, y seguramente está mucho mejor en términos de que no lo tomó. Y el que no lo tomó está pagando un alquiler que le aumentó muchísimo más que la inflación. Entonces está todavía bastante peor que el otro. Entonces no es tan directo el tema. No, pero es que yo, a ver, de vuelta comparto tanto que formo parte de un gobierno que todavía no lo estamos logrando. Habrá que ver si esto es culpa de la pandemia o de que tenemos que hacer las cosas de un modo distinto. Yo creo que tiene más que ver con la pandemia. Pero lo que vos planteás es central y un poco conecta con lo de Iván. Es decir, si vos tuvieras salarios que le ganan a la inflación, como sucedió por lo menos hasta el 2015, uno puede estar políticamente o no de acuerdo, pero es cuestión de mirar los datos. Lo que yo pregunto es, y te digo porque uno no escucha a los agrupados UBA, ¿con qué ajustamos? ¿Con CBS o con UBA? Nos ajustamos con CBS. Y si recupera el salario real, probablemente el año que viene vos tengas un proceso de recuperación del salario real. ¿Y con qué ajustás ahí? No, con UBA. Entonces, del otro lado yo tengo depositantes que quieren un rendimiento. Yo soy un intermediario financiero. ¿Me dejan poner un pequeño comentario? Perdón, Dejando que ponga arriba de la mesa un poco la perspectiva nuestra, completamente segmentada, incluso hasta interesada, te diría, que es la visión del desarrollador inmobiliario, ¿verdad? Que es un actor en este proceso, digo, ¿no? Porque en algún punto es el que compra el terreno, junta a los inversores, pone en marcha los emprendimientos, contrata a los obreros, invierte su plata y eventualmente toma o no crédito hipotecario o intermedio para hacer la obra. Pero quiero decir, es un jugador con lo cual no querría dejar la oportunidad de poner arriba de la mesa en este interesante debate nuestra visión, porque me parece que alguna opinión tenemos en la cadena de valor del proceso, ¿verdad? Y la misma situación que se está describiendo, de alguna forma, está contrastada con el planteo que inicialmente de este debate hicimos, ¿verdad? Hace unos minutos, hablábamos del abaratamiento del costo de la construcción, que bien puede ser leído como coyuntural, ¿verdad? Y que además presenta un desfasaje muy significativo, yo diría, de los más altos de la historia y del mundo quizás, respecto del precio de venta, ¿verdad? O sea, al día de hoy, el comprar un departamento en Palermo respecto de cuánto costaría comprar un terreno y edificarlo, marca una diferencia que tampoco reconoce antecedentes históricos, ¿verdad? Porque es verdad lo que dice Matías, en el 2002 o 2003 los costos se desplomaron, los precios también. Hoy los costos se desplomaron más que en el 2002, los precios bajaron un poquito, ¿verdad? Y eso genera
genera una diferencia muy significativa que puede ser leída de muchas maneras, ¿verdad? Matías nos decía hace unos minutos, che, bueno, ¿cuándo baja? ¿No? O sea, si quedó un desfasaje tan grande, esperemos que baje. Además, alguno podría decir, quiero que baje, ¿verdad? Y yo te puedo decir desde la perspectiva de los desarrolladores, che, ojalá no baje, ¿verdad? Porque efectivamente promete una rentabilidad que no reconoce antecedentes históricos, una rentabilidad extraordinaria, ¿verdad? Que puede ser un incentivo plus al invertir, al lograr que yo convenza a los inversores a que inviertan en proyectos inmobiliarios hoy en la Argentina, lo cual, créanme, para los que no son desarrolladores inmobiliarios, que es bastante cuesta arriba. O sea, en este contexto, convencer a alguien que invierta en la Argentina no es moco de pavo, ¿verdad? O sea, definitivamente, espera, déjame que cierre, Mate. Quiero decir, es muy cuesta arriba. Entonces, tengo que ir munido de tantas herramientas como estén a mi disposición, ¿verdad? Una herramienta a la que podría recurrir es, bueno, apostemos ahora que está por venir el crédito hipotecario generalizado y accesible. Con esa herramienta, créeme que no voy a ir. Y después de escucharte, Matías, menos todavía, ¿verdad? Porque me parece que es un segmento al que no me animaría a atender, porque coincido con vos que hay problemas estructurales, más allá de lo que alguna parte del gobierno diga, y está muy bien que así sea, que quiere impulsar a mediano plazo el crédito hipotecario. Yo estoy pensando en qué proyecto inmobiliario invertir mañana a la mañana, que es sábado, mañana que es sábado, ¿verdad? Y si empiezo a invertir mañana que es sábado o el lunes que viene para proyectos inmobiliarios que se orientan a la clase media, es posible que termine el edificio, que todavía, o Dios no lo permita, pero bien podría ocurrir que todavía el crédito hipotecario no haya vuelta. Por el contrario, en el segmento en el que los precios no bajaron y los costos se desplomaron, y además tengo la herramienta del blanqueo que el gobierno me está prometiendo y ojalá salga, me parece que tengo herramientas para hacer. No sé si los voy a convencer, porque no es fácil convencer a alguien que ponga plata en Argentina al día de hoy, pero tengo herramientas y argumentos y quiero aprovecharlos porque además estoy convencido que son buenos argumentos. Damián, pero hoy están esos inversores. Sí. Digo, están acá, no, digo, están. Espera, la respuesta es la siguiente. 1, están. 2, no hacen cola por invertir. Están. Okay. No hacen cola por invertir. Y no son extranjeros. Ahora, están. Digo, o sea, ahora requiere una tarea gigantesca y tengo que estar munido de infinitas argumentaciones, que es baratísimo construir, que hay que apurarse ahora porque después por ahí la inflación el año que viene o el otro se come este abaratamiento, que los precios por suerte no bajaron, entonces la rentabilidad potencial es extraordinaria, porque esas son todas las buenas. Malas tengo que me sobran, ¿verdad? Y los inversores, por supuesto, te desenrostran todas, ¿verdad? Que la ley de alquileres, que la renta es bajísima, que no hay hipoteca, o sea, por supuesto, y que la política, la economía, que el dólar y qué sé yo, digo, o sea, tengo a favor, tengo en contra, ¿verdad? Sí. ¿Y qué te faltaría para convencerlos? Yo, a ver, me sumo, primero aclaro, te vengo diciendo Seba, sos Damián, creo que porque un pariente Seba que también, con el que Mi tengo... sobrino, de mil amores, claro. Yo digo una cosa, mirá el razonamiento que subyace que está bueno. Vos decís, la tierra está más o menos barata, no tanto, la construcción es barata, la rentabilidad es enorme. Correcto. Construyo barato, vengan y paguen los precios de hoy con los costos que nunca tuvimos. Sí. Y para que paguen, creamos un crédito hipotecario para que alguien que tenía que laburar 45 meses por metro cuadrado, hoy labure 80. No se sostiene, muchachos, en el largo plazo. No me lo toques, Iván, no me lo toques porque me estás matando la expectativa a invertir. No me lo toques, déjamelo como está. Claro, bueno, pero ¿qué es lo que va a pasar? Ahora te hablo como economista. ¿Qué es lo que va a pasar? La verdad es que si vos vas a venderle un sueño a alguien de que va a pagar 2 pesos y lo va a vender carísimo, lo que está vendiendo es una ilusión que para mí, no se va a concretar. O en algún momento sube el costo de construcción o ajustás el precio de venta, que probablemente haya un mix en donde el mercado encuentre que a ciertos precios, Correcto. una asalariada en la Argentina no puede convalidar un valor de un inmueble para el que tiene que laburar, no sé, 87 meses para pagar un metro cuadrado. Entonces, en ese contexto, obviamente que el crédito hipotecario es una herramienta central. Yo no solamente no me opongo, me parece que hay que fomentarlo. Lo que me parece que no hay que ser es mentiroso. Y creo que con una inflación de 35, 40%, lo que no tengo es quien ponga la plata para que la podamos prestar. Si no, digamos, ¿a quién le tomamos para poder prestarla 30 años sin romper el balance de un banco? De cualquier banco.
Vos podés en el camino hacer un montón de alquimias, pero son soluciones de corto plazo. Hasta que vos no tengas un mercado más estable, y no voy a vender una idea de mercado estable que no hay, porque Argentina está en un problema y la mejor forma de resolverlo es entender que estamos en un problema todos como sociedad, reconstruir eso va a llevar mucho tiempo. A mí me parece que la salida es la convergencia de un montón de cosas. El blanqueo me parece bueno, el nuevo proyecto de crédito hipotecario en donde SBS o UVA me parece muy bueno, con el fideicomiso me parece una buena herramienta. Correcto. Y también me parece que en algún momento, ojalá, podamos encontrar una señal de precio en el mercado que se parezca más a los salarios que se pagan en la Argentina. Porque si no, ahora, vos fíjate, Matías, así como se venden muchas bolsas de cemento, que se venden muchas récord histórico, también hay segmentos del mercado que han reaccionado, pero de forma muy importante. Por ejemplo, el proceso de suburbanización, te quiero decir, o sea, la venta de lotes. A ver, Nordelta, que es socio nuestro en la Cámara, Consultatio, tiene este año récord histórico nunca en la historia, nunca en su vida vendieron tantos lotes como este año, de un montón de gente que además de comprar el lote, se está lanzando a hacer su propia casa, aprovechando que es barato, y se va de un departamento en Almagro, chiquitito, feo y cerrado, a vivir al aire libre en Puertos del Lago. No quiero hacer publicidad de eso, pero es una empresa importante y vale la pena mencionarlo, ¿no? En el precio aparecen los inversores. Correcto. En el 2002 Argentina era una olla popular y rebotó la economía un montón. No se trata de una cuestión ideológica, tiene que haber una señal de rentabilidad potencial importante. Si los precios bajan, el inversor aparece porque Argentina tiene un cuarto o medio PBI en dólares físicos guardados bajo el colchón, los argentinos. En dólares físicos por habitante venimos justo después de Estados Unidos. Entonces, también eso me parece que es un elemento que ustedes desde el sector lo van a... Ninguna duda. Creo que Damián empezó la cosa como más informal, la industria todavía no está. A mí sí me parece central trabajar en los cuellos de botella de la industria que sí te pueden provocar un estrangulamiento en el crecimiento de la oferta, y eso usted lo tiene mucho más claro que yo. Eso me parece medular, sin duda. Sí, no solamente un estrangulamiento, sino un alza en los precios, ¿no? Porque va pasando eso. Al no haber, obviamente, lo que pasa es que aumentan los precios y todo se complica aún más. Sí, Matías, le estás pidiendo también estabilidad a un sector que es netamente emocional y que les está pidiendo también al gobierno una macro estable. O sea, es como se tiran las pelotas unos a otros. Es muy difícil de esa manera. No, pero en el medio... Claramente, a ver, yo vuelvo un poco a eso, digamos. Creo que claramente hace falta una macro estable y sobre todo alinear los intereses, porque, a ver, hay que alinear intereses para que sea realmente un incentivo dar trabajo, para que sea un incentivo tomar gente, y así muchas otras cosas, digamos, para que sea un incentivo invertir. Claramente el costo de la construcción en las próximas veces va a aumentar, Matías. Entonces, digo, ayer hablaba con un amigo, un arquitecto que tiene un estudio importante y estamos lanzando un proyecto con ellos. Me decía, bueno, yo tengo que saber cómo es la necesidad de documentación para la obra y demás, pues tengo que ver si tomo una persona o no tomo una persona más. Tenía 50 personas en el estudio. Y me dice, debo hacer un estudio importante. Claro que es un estudio importante en la Argentina. Ahora, nosotros hemos trabajado con el estudio Foster, que es el estudio más importante del mundo. Tiene 50 maquetistas, no 50 arquitectos. Tiene 850 arquitectos. Entonces, nosotros tenemos que incentivar para que en la Argentina se dé trabajo y las empresas crezcan. Entonces, de vuelta, empresas como la nuestra, tienen 70 años de historia. Le damos, tenemos a cargo nuestro entre el trabajo directo e indirecto más de 2.000 familias. Bueno, espero alguna idea para motivar a que empresas como la nuestra sigan teniendo motivación para tomar gente, tomar trabajo. Me parece que eso es un punto fundamental, sobre todo hoy, en un momento como el que estamos, que venimos de unos meses tremendos, y que creo que se ha valorado mucho, la propia gente ha valorado mucho lo que significa tener un trabajo, y te lo dicen. Entonces, me parece que hay que revalorar eso, ir de vuelta a decir, bueno, ¿cómo se genera trabajo formal?
Me parece un tema central y hay que alinear los incentivos para que eso pase cuando, digamos, hay determinadas cosas que claramente van en sentido contrario de esos incentivos. Sí. Por ejemplo, la ley de alquileres. Digamos, ¿quién va a querer invertir en renta en la Argentina cuando la renta es negativa? Sí, o la doble indemnización o la prohibición de despidos, digamos, toda esa situación nos genera, hoy ya está, Matías, hay que salir de ese lugar. a ver, hay Tenemos dos que- puntos. para que- Respecto de la ley de alquileres, a mí, que es un proyecto que tuvo consenso horizontal en la Cámara, vos sabés que lo presentó Es verdad. un diputado del PRO, Es verdad. es una iniciativa de Cambiemos, pero tuvo consenso horizontal en la Cámara. Yo, honestamente, creo que es mejorable la ley de alquileres, estoy, digamos, de acuerdo en ese punto, sin duda. Creo que hay que trabajar para, entendiendo que tal vez se podría tocar algo en la reglamentación, no sé, no es mi especialidad puntual, pero sí creo que la renta en Argentina es baja. Cuando, digo, y sigo siendo políticamente incorrecto, o las propiedades en la Argentina están caras, o los alquileres están baratos. A mí me parece que las propiedades en Argentina están caras. No es que un funcionario va a bajar el precio, de ningún modo. Vos medís la renta, Santi, como contra el valor de mercado de una propiedad y decís, che, rinde poco. Lo que pasa es que, digamos, estás tomando un valor. Contra el valor que se cierra una operación, digamos. Y no tenés operaciones, Santi, hoy. Y el alquiler te corre a ciertos precios hay. ¿Cómo? A ciertos precios hay. Claro, y seguramente si los precios ceden vas a encontrar más precios. A lo que voy es a lo siguiente. No quiere decir que yo esté de acuerdo con la ley de alquileres en un 100%. La verdad que no lo estoy. Pero vale decir que es probable que vos encuentres en la dinámica económica que el alquiler... ¿Por qué el alquiler no es más alto? ¿A qué valor se alquila una propiedad? Al mayor valor que alguien te pueda pagar. Vos pones una propiedad a 50.000 pesos, no viene nadie, después 2 semanas más tarde la empezás a bajar. ¿Y por qué no viene nadie? Porque la gente que te alquila vive de un salario y sabe lo que puede y lo que no puede pagar. Bueno, entonces, ese valor de alquiler que representa un poco tu mercado laboral, se correlaciona con inmuebles con precios que nos quedamos atrapados en un valor del pasado. Yo insisto, para mí, el nivel de precios de los inmuebles en Argentina, de hecho, si lo miras a Juan José Cruces de la Ditela, que estudia esto hace un montón de tiempo, te va a decir que siguen siendo caros los inmuebles en Argentina. Y no estoy de acuerdo, pero no importa. Y no estoy de acuerdo, pero es verdad que lo dice. Yo los tengo que interrumpir porque nos quedamos sin tiempo. Realmente es un debate muy, muy interesante y les agradezco haberlo compartido con los lectores de Forbes. Sin dudas lo vamos a retomar en el corto tiempo y quiero que esta mesa vuelva a conformarse y que haya algún avance en el cual también podamos seguir viendo para adelante. Así que les agradezco a los cierre 4. Para cada uno, 2 palabras de cierre para cada uno, ¿o se te quedó? Me quedo sin tiempo. Me quedo sin tiempo. Bueno, tranqui. Muchas gracias a los 4, de verdad. Gracias. Bueno, Muchas gracias. gracias. Gracias a todos. Muy bien, gracias. Adiós.